Dicen que toda leyenda nace de una herida, que detrás de cada cuento infantil se esconde una verdad que el tiempo intentó maquillar para que no doliera tanto. Y así empieza la historia del flautista de Hamelin. No como un cuento para niños, sino como una crónica que la historia quiso olvidar. Era el año 1284. El aire olía a humedad y las campanas de la iglesia marcaban los días con la monotonía de un reloj sin esperanza. Hamelin, una pequeña ciudad alemana, se ahogaba entre ratas, peste y mucha miseria. Los cronistas de la época describen una plaga tan desbordada que los animales hasta mordían a los niños dormidos. En medio de aquel caos apareció un hombre. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su nombre. Este vestía un manto de colores vivos, como si el arco iris se hubiera rebelado contra la oscuridad. Llevaba consigo una flauta de madera, tallada con símbolos que nadie en el pueblo pudo descifrar. Lo llamaron simplemente Der Rattenfänger, el cazador de ratas. Prometió liberar al pueblo de su plaga, a cambio de una suma de dinero. Los líderes de Hamelin, desesperados, aceptaron. Aquella misma noche lo hicieron. Esa noche el sonido de la flauta recorrió las calles como un susurro hipnótico. Las ratas, una tras otras, salieron de su escondite y siguieron al hombre hasta el río Weser, donde se ahogaron. La ciudad despertó limpia, casi milagrosamente, pero la gratitud de los humanos es volátil. Cuando el flautista regresó por su paga, los líderes se negaron a cumplir el trato. Algunos dicen que se burlaron de él. Otros aseguran que lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a aparecer. Lo cierto es que, poco después, el extraño desapareció, y con él la tranquilidad del pueblo. Meses más tarde, un 26 de junio de 1284, el flautista regresó. No como un mendigo ni como un héroe, sino como una sombra que había estado esperando el momento justo. Esta vez no llevaba colores brillantes. Su manto era oscuro como la tierra húmeda después de la lluvia. Y cuando comenzó a tocar su flauta, no fueron ratas quienes respondieron al llamado. Fueron los niños. Las crónicas hablan de 130 niños que salieron del pueblo, hipnotizados, danzando tras el sonido. Algunos habitantes intentaron detenerlos, pero fue inútil. Nadie recuerda haber visto al flautista girarse. Solo siguió tocando hasta que las colinas se los tragaron. Cuando el silencio regresó a Hamelin, las madres corrieron a las calles. Buscaron a sus hijos durante días. No encontraron huellas, ni cuerpos, ni rastros. Solo quedaron las marcas de pies pequeños sobre la tierra húmeda, borradas pronto por la lluvia. Los registros históricos, como la famosa crónica de Hamelin grabada en vidrio hacia el 1300, menciona el suceso con frialdad. En el año de nuestro Señor, 1284, el día de San Juan y San Pablo, 130 niños fueron arrebatados por un flautista vestido de múltiples colores y desaparecieron para siempre. Desde entonces, los registros parroquiales de Hamelin marcaron aquel año como un año vacío. Anno pestilentae puerorum, el año de la plaga de los niños. Y las puertas de la ciudad se sellaron con una frase grabada en piedra. Aquí es donde los niños fueron llevados. Lo que comenzó como una advertencia sobre la avaricia y la traición, pronto se convirtió en una historia para niños. Con el tiempo, el flautista dejó de ser un símbolo de venganza y se transformó en un cuento moral. Pero la historia real sigue allí, enterrada bajo siglos de reinterpretaciones. Y cuando uno escarba lo suficiente, descubre que la desaparición no fue un castigo divino, sino algo mucho más humano.
El rastro documental del flautista no terminó con el silencio. A lo largo de siglos, cronistas, teólogos y forenses del pasado intentaron explicar qué había ocurrido realmente aquel 26 de junio de 1284. Y aunque la historia fue domesticada por los hermanos Grimm siglos después, las fuentes más antiguas describen un suceso tan físico y tangible como una herida mal cerrada. Una de las teorías más aceptadas sostiene que el flautista fue un reclutador de colonos. En la Edad Media, muchas regiones del este de Europa ofrecían tierras a quienes abandonaran a Alemania. Algunos historiadores creen que el sonido de la flauta simboliza el llamado a una nueva vida y que los niños de Hamelin en realidad fueron jóvenes reclutados o vendidos para colonizar Silesia o Transilvania. Pero hay algo más perturbador en los registros. Ciertas crónicas de la época mencionan palabras como pueri, que no necesariamente significaban niños, sino jóvenes aprendices o huérfanos. Aquello sugiere que no se trató de una desaparición inocente, sino de una migración forzada, un éxodo disfrazado de esperanza. Sin embargo, otros investigadores vieron en la historia una sombra religiosa. En 1212 tuvo lugar la llamada Cruzada de los Niños, donde cientos de menores fueron convencidos de marchar hacia Tierra Santa, creyendo que su pureza abriría los mares. Muchos murieron o fueron vendidos como esclavos. Quizás el flautista de Hamelin fue la versión local de esa tragedia, una que los aldeanos convirtieron en mito para soportar la culpa. Pero también hay quienes creen que el flautista no fue un hombre de carne y hueso, sino la personificación de la muerte. En el siglo XII, este estuvo marcado por la peste, el hambre y las guerras. El sonido de la flauta, dulce, hipnótico e inevitable, podría simbolizar el llamado de la muerte colectiva, llevándose a los más jóvenes, aquellos que aún podían bailar sin miedo. En el 1556 el cronista Richard Verstegan escribió: por traicionar su promesa al flautista, el pueblo fue castigado y así desaparecieron sus hijos. Desde entonces, Hamelin vive el peso de su propia culpa. Esa culpa parece haberse materializado en la memoria colectiva. Cada 26 de junio, durante siglos, Hamelin prohibió tocar música en público. Ni flautas, ni gaitas, ni tambores. Era como si el sonido mismo recordara a los vivos el precio del olvido. Lo más inquietante es que el suceso está registrado también en un vitral de la iglesia de Hamelin, destruido en el 1660. Representaba a un hombre con flauta y a un grupo de niños vestidos de blanco, siguiendo su paso hacia una colina verde. No era arte religioso, era una memoria visual, una advertencia grabada en vidrio. Algunos arqueólogos modernos han encontrado restos de asentamientos despoblados cercanos que coinciden con las fechas. Otros registros de nacimientos interrumpidos abruptamente, pero ninguno logró explicar por completo el misterio. ¿Fue una desaparición física o una purga social? Más allá de las teorías, lo cierto es que el mito del flautista sobrevive porque encarna una verdad universal: la traición, la pérdida y el castigo. En el fondo, la historia de Hamelin no habla de magia, sino de consecuencias, de un pueblo que incumplió su palabra y fue marcado para siempre por la ausencia de sus hijos. En el 2023, investigadores alemanes del Institut für Historische Studien publicaron un análisis lingüístico de las versiones más antiguas de la leyenda. En todas, la figura del flautista aparece asociado con términos como Verrat o traición y Weidenganger, el que regresa. Quizás el flautista no sea un nombre, sino el eco de la deuda que un pueblo nunca pagó.
A veces las leyendas sobreviven porque contienen lo que los archivos no se atreven a escribir. Hamelin nos recuerda que las desapariciones no siempre dejan cadáveres, pero sí ausencias que pesan durante siglos. Detrás del cuento infantil del flautista hay un registro forense, un pueblo sin niños, un contrato roto y una deuda moral que se sigue escuchando en cada nota de flauta que resuena en la historia. Porque quizás el flautista no desapareció. Quizás sigue ahí, esperando que alguien lo escuche tocar de nuevo.